Bueno, vamos a saludar a la primera persona con la que vamos a hablar hoy, que es Benjamín Perdomo, consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Hola Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Antes que nada, ¿qué tal han resistido los centros esa tromba de agua selectiva de la que estábamos hablando ahora mismo, que en unos lugares ha llovido mucho y en otros no tanto? Pues mire, la verdad que no, lo que decía usted, ¿no? Que todo se congregó en Arrecife y en el resto de municipios, exceptuando en Puerto del Carmen, que creo que también cayó una buena tromba de agua. En el resto, pues poco llovió, ¿no? Yo estaba en el norte, estaba visitando Jameo por esas horas y el Mirador del Río, y le digo que no, que muy poco llovió, es decir, cayeron dos gotitas, pero poco más, ¿no? Y en el resto de los centros, pues igual, ¿no? Bueno, los centros que llevan ya cerrado, en fin, no sé cuánto tiempo, pero pongamos más o menos Un mes, un un mes mes. y una semana. Un mes y una semana, o sea, cinco semanas. ¿Y qué tal están por dentro? ¿Se están haciendo labores de mantenimiento para que el paso del tiempo, bueno, pues la típica mala hierba que crece aquí o el desconchado de allá, etcétera? No, no, el mantenimiento es decir, lo que estamos haciendo va más allá de quitar una hierba o de quitar o de rodar una silla, es decir, tiene más profundidad y tiene un mayor cambio, ¿no? Es decir, usted piensa que durante muchísimos años, más de 12, los centros turísticos fueron tratados como una caja registradora en la que no importaba cómo estuviese el estado de los centros, sino que lo que importaba era recaudar y en ese estado de ansiedad de recaudar y de recaudar y de recaudar, sin mirar los costes que suponía esa recaudación, se olvidaron totalmente de los centros, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo es pues lijar lijar maderas, pintar, ordenar, es decir, y eso lleva un trabajo profundo, amplio, que es lo que estamos haciendo, y con tranquilidad y con el mimo que tienen que tener los centros de arte y cultura y sobre todo pues los centros que hay que tratarlos de forma específica y con mucho mimo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, por un lado, para cambiarle, no la cara, porque la cara va a seguir siendo la misma, pero por lo menos que estén bien, ¿no? Y que estén bien acicalados y que estén presentables como tienen que estar y como tienen que lucir los centros, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Mirador del Río. Mirador del Río, pues ya se ha pintado entero con la pintura que lleva, tiene una luz brutal que no nada tiene que ver, se están arreglando cosas de la tienda, estamos arreglando absolutamente todo para que los centros, pues como te digo y repito, vuelvan a lucir en las condiciones que lo tienen que hacer, ¿no? Bueno, hay por tanto trabajadores de los centros turísticos que están trabajando, mientras Coalición Canaria desde la oposición insiste en la necesidad de hacer un ERTE. Eso significaría que los trabajadores no trabajarían y significaría dejar de hacer estas cosas que ahora mismo están haciendo, ¿no? Pero es una doble pregunta. La primera, ¿qué porcentaje de trabajadores de los centros turísticos puede estar ahora mismo trabajando en los distintos departamentos? Y por otra parte, y teniendo en cuenta que se prolonga más allá hasta el 9 de mayo, etcétera, etcétera, ¿cabe alguna posibilidad de aplicar ese ERTE en el que continúa insistiendo Coalición? No, a ver, no se va a aplicar ningún ERTE, pero evidentemente estamos haciendo todo lo posible para tener ingresos. Es decir, este que te habla no está quieto, es decir, este que te habla lleva trabajando en esas posibilidades junto con la presidenta de que los centros vuelvan a ingresar. De otra manera, pero vuelvan a tener ingresos para sostener a la plantilla. Yo entiendo que hay mucha gente o un grupo determinado político que tiene una obsesión continua con los centros turísticos, que tiene una obsesión continua con los trabajadores, pero bueno, allá ellos y que ellos expliquen. Nuestro empeño es trabajar para que los centros en breve vuelvan a tener ingresos, que lo van a tener, ya lo verán en breve, porque eso ha sido un trabajo sin descanso. Y a partir de ahí, pues mantener la plantilla y seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Usted me pregunta cuántos trabajadores están trabajando a día de hoy. Ha ido por fases, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el principio de cuando se declaró la pandemia, evidentemente todo el mundo se asusta y empezamos a trabajar con lo mínimo, ¿no? Es decir, porque es normal, porque hay miedo. Poco a poco eso ya ha ido pasando a tener a casi toda la plantilla en funcionamiento, menos determinados casos especiales como los que son aquellos que tengan alguna patología, aquellos que tengan alguna carga familiar de menores y que no puedan asistir,
y aquellos que estén al cuidado pues de gente mayor que tengan que cuidar. El resto está todo el mundo trabajando. Eso, pues, lo que es mantenimiento. Es decir, aquí ahora mismo tenemos cocineros, camareros, jardineros con brochas, con aspiradoras, es decir, para dejar los centros como corresponde. Y por otro lado, pues tenemos a la parte administrativa, que para que se haga una idea, toda la oficina y toda la gente de oficina está trabajando, y para que se haga una idea, en este mes y medio, hemos cerrado, Jaime, a día de hoy tenemos 13 pliegos cerrados ya. Me quedan por cerrar esta semana unos 10 que ya faltan rematar, y la siguiente semana empezamos con otros 3 que espero acabar en estos 2 meses y tener unos 30 pliegos con 5 o 4 lotes más o menos por cada pliego, para que puedan salir a concurso una vez acabe toda esta situación. Con lo cual, que nadie se preocupe, que la gente de los centros está trabajando, que estamos haciendo todo lo posible para tener una situación cómoda dentro de la incomodidad que supone toda esta pandemia, pero hay que tirar para adelante y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Benjamín, buenos días. Buenos días. Habla usted de la caja registradora, pero hay que ser consciente que esa caja registradora ahora no entra un duro. ¿Qué músculo tienen los centros turísticos para aguantar? Porque hablamos que los hoteles o las visitas de la entrada de turistas pueden estar perfectamente, se cree que por lo menos hasta después del verano no va a venir ningún turista a la isla. ¿Qué músculo tienen los centros turísticos para poder aguantar? Evidentemente, lo que tenemos que hacer ahora mismo, y que es lo que estamos haciendo, Domingo, y te agradezco la pregunta, es decir, durante muchos años se cargó a la empresa de muchísimo gasto superfluo, pero superfluo es que, por ejemplo, en seguridad nos gastamos 2 millones de euros, superfluo es que en ETT nos gastamos 2 millones de euros, superfluo es que los gastos que se hacían de forma descontrolada son una auténtica barbaridad, y todo eso ha tenido que reducirse para poder reconducir la situación y para poder asumir todo aquello que podemos hacer desde los centros y con nuestra plantilla. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que tenemos que empezar a hacer es tener otro tipo de ingresos. Es decir, antes se hablaba de que solo venía el turismo, pero ahora tenemos que buscar otros tipos de ingresos que no te puedo adelantar todavía, pero esta semana los conocerás, en los que vamos a poner en marcha otra vez toda aquella logística que nosotros tenemos para convertirnos en una empresa en este momento, pues, de servicios determinados que la gente nos pide y nos solicita. Hola, buenas tardes, Benjamín. Bueno, simplemente yo quería preguntarte, a ver si es así, si lo he entendido bien, a raíz de lo que decías, del tema de lo que están haciendo los trabajadores ahora mismo en los centros. Interpreto que más allá de, por no perjudicarlos, que también es así, por lo que nos ha contado, están desarrollando ahora mismo tareas fundamentales y que son necesarias en los centros. Sí, evidentemente, claro. Vamos a ver, y sobre todo hay que tener una cosa clara. Cuando todo esto pase, y cuando vayamos terminando por partes de arreglos, ¿no?, iremos mostrando poco a poco la situación en la que nos encontramos los centros. Porque eso es importante. Porque es importante decir cómo estaban los centros y cómo van a quedar los centros. Cómo dejaron los centros cuando se fue el anterior grupo de gobierno y cómo van a quedar los centros en este periodo, que es fundamental. Entonces, oye, yo, con todos mis respetos, ¿no?, es decir, los mismos que nos exigen que hagamos un ERTE, ¿vale?, son los mismos que aplauden que el señor don Amancio Ortega está haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener a su plantilla. Los mismos, ¿eh? Pero parece que en una empresa pública o con una entidad como la EPEL, que es dependiente del Cabildo, se obsesionan para echarlos a la calle. Oiga, no, yo creo que hay que ser consciente y hay que tener un poco no sé, de respeto hacia los trabajadores y hacia las familias, ¿no? Hay una cosa que ha dicho y me gustaría puntualizarla y preguntarle si es exactamente así, porque se ha generado, digamos, un cierto discurso en torno a determinados colectivos de trabajadores dentro de los centros turísticos que, bueno, pues no hablaba demasiado bien de ellos. Creo haber entendido que hay camareros y chefs cogiendo brochas y albeando y limpiando. Se lo digo porque, en fin, se había apuntado que el convenio colectivo es tan rígido que los trabajadores, bueno, usted lo ha dicho, que eran unos gandules. Sí. Bueno, no sé si es exactamente... Sí, no, yo lo digo claramente, es decir, durante muchos años, durante 10 años, usted imagínese, durante 10 años, un presidente de un cabildo y todos los consejeros del cabildo diciendo que los trabajadores de los centros eran unos gandules. Así de sencillo. Eso fue lo que dijeron durante muchos años.
Y claro, ahora te das cuenta, cuando uno está dentro, Jaime, que tú le dices a esas personas, oiga, vamos a preparar el reparto de comida para los niños necesitados con cuota cero, con comedor de cuota cero, para repartirlo. Eso ha sido una matanza, ¿eh? Eso ha sido una paliza que se han tenido que meter. Y ninguno rechistaba y estaban todos encantados. Y en esa nave y en ese reparto habían directores, administrativos, cocineros, freganchines, había absolutamente de todo. Porque todos son conscientes de que hay que arrimar el hombro. Cuando usted habla de que hay cocineros, camareros, cogiendo una lija, cogiendo pintura, esa es la realidad. Ni son unos gandules, ni son unos aprovechados. Son gente que son unos currantes y que están demostrando el amor y el cariño que le tienen a los centros de arte, cultura y turismo. Y el resto, bueno, pues el tiempo hablará de lo que han hecho y de lo que han intentado hacer pues el anterior grupo de gobierno con respecto a los trabajadores. Cuando hablamos de un ERTE no estamos hablando de echarlos a la calle, es decir, estamos hablando que el Estado asume el 70% de las nóminas. ¿No sería a lo mejor eso lo ideal y que el Cabildo aportara el resto del dinero? Es una de las opciones de las que está defendiendo Coalición Canaria, es decir, que el Estado aporte ese ERTE y el Cabildo el dinero para que el sueldo no se le reduzca. ¿Pero usted es conocedor de que alguna empresa pública ha hecho un ERTE? Le pregunto. ¿Hola? ¿Se me escucha? Escuchamos perfectamente, lo que no sabíamos, y que a veces la comunicación a veces no es muy fluida. Nos preguntaba si conocemos alguna empresa pública o institución que haya hecho un ERTE. Claro, pero ahora pero te vuelvo a hacer otra pregunta. Y que haya sido aceptado. Porque hablan de que hay empresas públicas en Santa Cruz, solo una, que ha presentado un ERTE. Mi pregunta es, ¿ha sido aceptado ese ERTE? Me imagino que la respuesta será no. Pues ya, efectivamente. Vale, pues ya está, contestado. Que, entre otras cosas, bueno, de todas formas, volvemos a... Y me consta que hay más instituciones públicas, Jaime, perdón, y me consta que hay más instituciones públicas que han intentado presentar un ERTE y que han sido denegados, ¿vale? Entonces, le voy a prestar la atención que corresponde a la obsesión de unos pocos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que intentar que los centros tengan ingresos, que es lo que vamos a hacer en breve, y a partir de ahí, oye, que cada cual pues que responda por sus actos, ¿no? De todas formas, y terminamos ya, ¿no? No sé si, pues igual es muy pronto, pero si se han hecho un cálculo de cuándo los centros turísticos podrían recuperar, digamos, cierto desahogo económico, al menos la velocidad crucero que tenía antes de esta pandemia, o eso ya es prácticamente descartable. Bueno, la velocidad de crucero, ahí podríamos hablar si la de velocidad de crucero sería la que realmente le toca al turismo de Canarias o la que realmente le toca al turismo de Lanzarote, que fue hace muchos años, antes de que no hubiera la crisis del norte de África, o recuperar la de los años 2015-2016, que no era real. Es decir, que eso era turismo prestado, como todo el mundo conocía. Es imprevisible, es decir, no se puede decir cuándo vamos a recuperar. Nosotros estamos teniendo reuniones con turoperadores, ¿vale?, en el que nos informan de que ellos están programando todos los vuelos a partir de julio, con lo cual a partir de julio empezaríamos a tener ingresos. Entonces, pues habrá que esperar cuáles son las circunstancias. Están diciendo que el levantamiento del confinamiento va a empezar a partir del 9 de mayo, con lo cual todas las islas empezarán a abrirse. Y en lo que todo el mundo coincide es que lo primero va a ser el turismo canario y el turismo local, por el que tendremos que apostar. Luego tendremos que apostar por el turismo nacional y luego a continuación pues tendremos que irnos a Europa, ¿no? Evidentemente, pues yo calculo, lo que todos calculan es que a partir de octubre empiecen ya de una vez a traer ya turismo con más porcentaje y con un volumen de turistas muchísimo mayor. Luego te ves cosas como, por ejemplo, que en Tenerife o la patronal de Tenerife y de hoteleros de Canarias habían dicho que ya tenían empezado a tener reservas de casi un 60% a partir de agosto. Entonces, claro, es muy difícil saber el número, cuándo va a ser y cuándo no, pero sí es verdad que durante este año, evidentemente, empezaremos a recibir turistas otra vez. Lo que pasa es que a la fuerza ahorcan, se va a producir una reformulación de la oferta
de los centros turísticos y de cualquier establecimiento turístico en general. Yo Se creo que esos acabaron son las todos, largas esos son colas, probablemente, se acabaron las aglomeraciones, afortunadamente. Quiero decir que todo eso también tendrá que ser reformulado y veremos cómo y de qué manera, ¿no? Sin duda, de hecho ya estamos trabajando en un protocolo para los centros de forma individualizada por centro, en el que establecemos cuáles son las características que vamos a tener por centro. Tenemos al encargado de protección pues diciéndonos cómo vamos a hacerlo, cómo tenemos que hacerlo. Pues por ejemplo, Cueva de los Verdes, ¿no? La Cueva de los Verdes pues será grupos muy reducidos de 5 o 6 personas en las que le pondremos mascarilla a todos. Serán grupos muy pequeños de entradas en donde en la entrada le pondremos gel a las personas. Las mesas en los restaurantes estarán muchísimo más espaciadas, no puede haber el mismo espacio. La guagua de Timanfaya no podrá llevar la guagua llena, sino que irá a 1/3 de su capacidad. Evidentemente, todo eso ya lo estamos midiendo, evidentemente todo eso ya lo tenemos programado y estamos programando pues una campaña para informar a la sociedad canaria, a esos primeros turistas que vamos a tener, de las medidas de seguridad y de que vamos a ser pioneros en implementarlas, ¿no? Pues Benjamín Perdomo, muchísimas gracias por atendernos estos minutos y que tenga un buen día. Un saludo, cuídense, que parece que los datos son positivos, no hay que bajar la precaución, no hay que confiarse y seguir haciendo pues el magnífico comportamiento que está teniendo toda la sociedad lanzaroteña y canaria en su conjunto, ¿no? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Pues claro, habrá que reinventar tantas cosas que de momento tenemos